Vamos a hacer mención de dos tipos de bacterias, es la Francisella tularensis y la Legionella, ¿no? Eh, Legionella también neumófila. Entonces vamos a compartir aquí eh, lo que es esta. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, sí se logra observar. Ya, perfecto. Bien, bien, permítame presentarme. Yo soy Félix Loza Mauricio, yo soy médico patólogo clínico. Trabajo en el Hospital Revaldeati como médico asistente en servicio de microbiología, ¿no? Además, bueno, soy director médico del laboratorio clínico SYNLAB y trabajamos bastante en la parte de microbiología. Primero, dar la bienvenida a este curso de microbiología, como ya mencionamos en la clase inaugural, es un curso bastante importante que ustedes tienen que tener en cuenta y lo van a tener presente durante toda su época estudiante, estudiante y en la carrera misma como médicos. Sea la especialidad que ustedes cojan, siempre van a tener eh, presente los tipos de bacterias, qué tipos de bacterias son. Las infecciones son frecuentemente bacterianas o virales o por hongos, que es la que vamos a tener, o por virus, ¿no? Y, y es importante conocer para poder tratarlo. Se menciona que todo médico, sea la especialidad que sea, debe conocer de todo, ¿no? De todas las especialidades, pero debe ser maestro en uno. ¿Qué quiere decir? Que por más que seas alguna otra especialidad de traumatología, de cirugía, de cualquier especialidad, siempre debe conocer cómo tratar, qué antibióticos usar, cómo es el- la clínica de diversas patologías infecciosas o virales y qué tratamiento da. ¿Sí? No porque soy traumatólogo no puedo tratar una infección, no porque soy cirujano no puedo dar un buen antibiótico, ¿sí? Entonces, eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, hablaremos hoy día de brucelosis. ¿Qué es la brucelosis? La brucelosis es una enfermedad bacteriana que en verdad tiene diversas sintomatologías, o sea, una sintomatología que puede confundirse con cualquier otra patología, ¿no? Puede comenzar de forma aguda o de forma insidiosa, hacen fiebre que puede ser continua, puede ser intermitente, irregular, puede variar una duración de días, semanas, hasta cefaleas, debilidad, sudor profuso, artralgias, o sea, dolores articulares, pérdida de peso, malestar general. Pero todas esas características lo podemos encontrar en cualquier otra patología, ¿no? Cualquier otra enfermedad también me puede producir esto, ¿no? La fiebre misma de por sí genera ciertas molestias, ¿no? Artralgias, ¿no? Cefalea, dolor de cabeza, malestar general. Y si esta es continua, obviamente da pérdida de peso, ¿no? Porque el apetito disminuye. ¿Cuánto dura la brucelosis? Puede durar días, meses o hasta años, como se hace bastante crónica, ¿no? ¿Pueden morir? Sí pueden morir las personas. Sin tratamiento, menos del 2% muere, pero hay gente que muere menos del 2%. Digamos, de repente en la parte estadística podemos hablar, pero es menos del 2% sin tratamiento, puede morir. ¿Sí? Cuando hablamos así en números podría ser pequeño, pero ¿qué pasa si es nuestro familiar o es nuestro hijo? Entonces ya no interesa la estadística, por es alguien a quien perdemos. Por eso es importante tener en cuenta poder detectar una enfermedad y tratarla y evitar que lleguen a la letalidad. Conceptos generales, una zoonosis, es decir, ¿no? Se transmite pues también de los animales. Muchos países, el género de la bacteria es Brucella, o aislaron por primera vez
David Bruce en 1887, y son microorganismos facultativos intracelulares de la célula del sistema retículo endotelial. Microorganismos facultativos intracelulares. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está. Esta es la relación de la bacteria con la célula hospedadora. Y nos pueden decir, y nos pueden, vamos a poner acá, a ver, bueno, eh, bien. Entonces, esa es la relación con la célula hospedadora. Estas son las bacterias y pueden ser intracelulares facultativos, como hemos mencionado, que es la brucela, ¿ve? Intracelular, microorganismos facultativos intracelulares. Intracelulares facultativos. ¿Qué quiere decir? Que puede estar fuera de la célula o puede estar dentro de la célula, ¿no? En ambos lados. Aquellos intracelulares obligados, aquellos que tienen que estar dentro de la célula para poder reproducirse, ¿no? Y aquellos extracelulares, aquellos que tienen que estar fuera. En el caso de la brucela, es aquella que es intracelular facultativa, dentro y fuera de la célula. Si nosotros lo vemos en el GRAN, ¿qué características tiene? ¿No? Sabemos que es el GRAN. El GRAN es una coloración que me permite ver la morfología de una bacteria, es decir, la forma, si es coco, si es bacilo, hay dos formas, ¿no? Coco, en forma de bacilo, en forma de coco. Y algunas variantes como cocobacilos. Entonces, y podemos decirlo, interpretarle una coloración gran como gran positivos, aquellos que se tiñen de azul, ¿no? Y aquellos gran positivos y gran negativos, aquellos que se tiñen de rosa, ¿no? Entonces son cocobacilos pequeños, es decir, ¿no? Una forma de cocos, una mezcla de cocos y bacilos, es decir, son bacilos cortos, podríamos decir, ¿no? Cocobacilos, una forma. eh, ¿Y de qué coloración, como pintan? Como gran negativos, ¿no? Son inmóviles, no tienen esporas, no producen ni cápsulas ni flagelos, son aeróbicos, ¿no? Estrictos y tienen metabolismo oxidativo, ¿no? Ciertas especies crecen mejor con un 5 a un 10% de CO2, y eso lo vamos a ver en las características, ¿no? En cuanto a la taxonomía, tenemos una variedad, ¿no? De especies de género Brucella, y está relacionado con el tipo de hospedador, ¿no? Por ejemplo, la Brucella melitenses, ¿no? Que usualmente será que está en cabra, Bruselas aborto, Brucella suis, en cerdo, Bruselas canis en los perros, Brucella neotomae en los roedores, ¿no? Brucella ovis, los ovinos, Brucella o maris, ¿no? En parte marina. Entonces vamos a ver acá, es una tabla bastante interesante. Miren, tenemos acá las especies. ¿Cómo nosotros podemos llegar a poder determinar que la brucela tiene un tipo de biovariedad? ¿No? ¿Cómo podemos clasificarlo? Entonces, esto van a clasificarlo de acuerdo a sus características bioquímicas y antigénicas, y lo permitimos, y también de acuerdo a cómo aglutinan con sueros monoespecíficos. Y por ejemplo acá, la melitense, ¿no? ¿Dónde está el hospedador? En cabras, bovinos, cánidos y también el hombre. Entonces hay variedades, ¿no? Para cabras y bovinos, la biovariedad 1, ovino y cánidos, biovariedad 2, en hombre la variedad 3. ¿Sí? Entonces, y cada uno de estos lo clasifico. Si produce hidrógeno sulfurado, como vemos acá, H2, ¿no? Hidrógeno sulfurado, sí, hidrógeno sulfurado. O si hay necesidad de CO2, o si es sensible a colorantes como la tionina o la fucsina, o si hay aglutinación con suelos específicos A, M o R. Entonces, de acuerdo a cómo clasifica o de acuerdo a cómo es su reacción, yo lo puedo clasificar en determinada biovariedad. Igual para Brucella suis, igual para el canis o neoplasma. Listo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo identificar y ver su biovariedad, ¿no? Así se hace. Entonces, en el laboratorio hacemos esto, vemos la característica, no, esa es una Brucella melitense, biovariedad 2 o 3, ¿ves? De acuerdo a cómo reacciona, ¿no?
En cuanto a la parte epidemiológica, es variado, no tiene importantes variaciones geográficas, pero hay mayor prevalencia en la zona, en la región del Mediterráneo, Asia Occidental, algunas partes de África y obviamente América. Y América están pues en América del Sur, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, ¿no? América Central, México y América del Norte, Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la especie más difundida? La melitensis. ¿Quién la sigue? Abortus y después la suis, en ese orden, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ya bien, ¿y cómo puedo contagiarme? Entonces, para poder contagiarme, yo debo saber también cómo esta bacteria puede sobrevivir en determinados materiales, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de supervivencia? Puede llegar de un día, ¿no? De un día que se tiene eh, a menos de un día en agua a 37 grados con un pH de 7,5 hasta más de 100 días a veces en unas heces bovinas naturales o suelo y estiércol en 80 días, ¿no? Pero menos de eso, claro, en fluidos y secreciones en verano, 10 a 30 minutos, nada más. 10 a 30 minutos en los fluidos y secreciones en verano. ¿Por qué? Porque la temperatura hace pues que rápidamente pierdan su integridad estas bacterias y la supervivencia sea más corta, ¿sí? Entonces, eh, sin embargo, en una tierra húmeda, temperatura ambiente, mire cuánto dura, 66 días, ¿no? Y así. ¿Mm? Estos son los huéspedes de la especie de Bruselas, vía de transmisión y la patogenia. Es un cuadro bastante interesante que ustedes lo tienen que tener en claro, ¿no? Este es el huésped, ¿no? Esta es la especie, son los huéspedes. Por ejemplo, Bruselas aborto, habíamos dicho, en los bovinos, suis en los cerdos, ovis en los ovinos, melitenses, abortus, canis y suis en los perros y otros cánidos. Y en el hombre, ¿qué especie de Bruselas coge? Melitenses, abortus, canis y suis, ¿no? ¿Cuál es la vía de transmisión? Para los bovinos, oral, nasal y conjuntival. ¿Y qué causa? ¿Cuál es la patogenia o cuál es la enfermedad? Aborto, orquitis, epidemitis, ¿no? Ocasionalmente artritis. En el hombre, en el hombre, ¿cómo puede ser su vía de transmisión? Inoculación conjuntival, es decir, se ingresa por la conjuntiva, inhalación cutánea y digestiva. Inhalación, ¿no? Respira, a veces, por eso es que está relacionado con los trabajadores en los jornales o también en los establos, donde pueden tener hemos visto que pueden estar en ciertos material como polvo o lana de depósito, como hemos mencionado, y pueden aspirarlo, ¿no? Pueden ser inoculados con la conjuntiva o a nivel cutáneo con la piel, ¿no? O ingerirlos también, ¿no? ¿Y qué es lo que da? Fiebre aguda intermitente, adenopatía, hepatosplenomegalia, complicaciones osteoarticulares. Aquí están las fuentes de infección, como habíamos mencionado. Puede ser, por ejemplo, una infección en el laboratorio o al vacunar, ¿no? Nos infectamos sin querer o estamos en contacto con unas cepas en el mismo laboratorio o por la ingesta de leche de alimentos, ¿no? Leche de alimentos, de cabras, ovinos, en el camal, los veterinarios, por ejemplo, también, ¿no? Pueden contagiarse, camal veterinarios con los cerdos, veterinarios con los perros. ¿Cómo ingresa? ¿Por dónde puede ingresar? La conjuntiva, como habíamos mencionado, aerosoles, dedos contaminados, nos cogemos sin lavarnos las manos, nos cogemos la conjuntiva y nos infectamos. Ingestión, productos lácteos, alimentos, dedos contaminados, ¿no? Leche no pasteurizada, aerosoles en los camales, accidentes de laboratorio, veterinarios, los aspiramos y ingresa esta bacteria. La piel lastimada, o sea, hay una herida y se pone en contacto con esta bacteria, los veterinarios, trabajadores del camal usualmente están expuestos a esta. ¿Cómo se disemina? Primero ingresa a nuestro organismo, y primero, ¿quiénes salen como un elemento extraño? Salen los primeros, los macrófagos, ¿no? Y estos macrófagos que salen están infectados con brucela
lo diseminan, ¿no? Diseminan a los nódulos linfáticos, a la médula ósea, al vaso, al hígado. Se va a diseminar así. ¿Bien? ¿Cómo hago el diagnóstico de brucelosis? Una parte es que yo tengo que tener la historia clínica y el examen físico. O sea, primero yo tengo que pensar en la enfermedad para poder yo llegar a mi diagnóstico. Entonces, primero que tengo que hacer, mi historia clínica y mi examen físico. Es importante. Para eso, tengo que tener los datos epidemiológicos, o sea, de dónde viene, cuándo empezó la enfermedad, desde cuándo tiene estos malestares. La ocupación, porque si también sabemos que esto es ocupacional, que pueden contagiar los trabajadores de laboratorios, aquellos que son veterinarios o que trabajan en camales, también tengo que pensar en esta enfermedad. O también qué consume, ¿no? Si la persona consume queso, ¿no? Queso fresco o viaja a sitios con alta incidencia de esta enfermedad, también tengo que pensar en ese tipo de enfermedad, lo que me hace pensar y lo que me puede llevar al diagnóstico. Entonces, tengo estos datos epidemiológicos, examino al paciente, tengo síntomas que me hacen sospechar esta bacteria, ¿no? Se puede ver la enfermedad, hace fiebre intermitente, de cuándo tengo la enfermedad. Todos esos datos son importantes para yo pensar en una brucelosis, ¿no? Bien, pero esos son mis sospechas clínicas, pero ¿cómo lo confirmo? Con los exámenes de laboratorio. Y para eso recurro a hemocultivos o mielocultivos. Los hemocultivos son el cultivo de la sangre, o sea, extraigo sangre y lo llevo al laboratorio para que lo cultiven y veo si ahí está la brucela, porque ahí pueden estar. Por los mielocultivos, que es una forma pero un poco más invasiva en la cual hago un aspirado de la médula ósea, ¿no? Por eso se llama mielo, aspirada médula ósea, no es por miel, sino es por la médula, ¿no? Aspiro la médula ósea, hago ese procedimiento y de ahí lo aplico en un medio de cultivo. Entonces es un mielocultivo, ¿no? Y ese es un método directo de la parte de la microbiología. ¿Por qué? Porque voy a aislar el microorganismo. Entonces, ahí hay la certeza de que es el microorganismo que estoy usando. Y la otra es un método indirecto, que son las pruebas serológicas. Es decir, cualquier elemento extraño que ingresa a nuestro organismo genera anticuerpos, ¿no? Eso lo sabemos por inmunología, ¿no? Ingresa un cuerpo extraño, genera un tipo de anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos y lo primero que aparece son las inmunoglobulinas M, ¿no? En la fase aguda y después en la cronicidad las inmunoglobulinas G, que son específicas y que están en memoria. Entonces, ¿qué hago yo para saber si hay una infección? Lo hago de la forma indirecta. Entonces, detecto estos anticuerpos. No detecto al microorganismo, sino detecto al anticuerpo, ¿no? Detecto el anticuerpo ¿con qué? Con un antianticuerpo que se junta a esto y me lo va a detectar por medio de pruebas de laboratorio. Bien, entonces la primera parte es el diagnóstico bacteriológico, que en verdad es relativamente, como lo mencionamos acá, complicado, laborioso, porque es un germen bastante fastidioso para el desarrollo, ¿no? Necesita de medios especiales, una concentración de CO2 también para algunas especies de desarrollo, pero sin embargo es un método definitivo para confirmar la enfermedad. ¿Qué hacemos acá? Hemocultivos, ya lo hemos mencionado, mielocultivos o cultivos de líquido cefalorraquídeo, de abscesos, o biopsias, o de líquido articular, o de líquido prostático. Todo esto podemos cultivar y podemos llegar al diagnóstico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Mediante un hemocultivo y mielocultivo, ¿no? Para poder dar un resultado, primero tengo que tener, pues, el paciente tenga la sintomatología, estudiar, saber de la enfermedad, tengo que tener un buen medio de cultivo, tengo que hacer una buena obtención de muestra, tengo que hacer observación de subcultivos, si es que sale aparentemente positivo, hacer subcultivos para poder llegar al diagnóstico y tener una muestra necesaria, una muestra suficiente para, para llegar al diagnóstico, ¿no? El medio de hemocultivo, o sea, para sembrar y acá también para los mielocultivos igual, es el medio de Ruiz Castañeda, que usualmente ya está dejando
poco se usa, todavía se usa, pero ya no tanto, porque actualmente hay equipos ya o hay medios mucho más sofisticados, semiautomatizados o automatizados para detectar el CO2. Apenas crece una pequeña concentración de bacterias, ya lo detecta, y puedo decir si está positivo o no. Este es un medio de Ruiz Castañeda, que es el bifásico. Bifásico, dos fases. Una fase sólida, como vemos acá, en esta botellita, como una gelatina, y la otra líquida, ¿no? Entonces es como una gelatina con una parte de líquido acá. Ambos son cultivos y vemos acá, si podemos ver en la botellita, vemos unos puntitos blancos, ¿no? Estas son las colonias de desarrollo, ¿no? Elimina su cultivo manual, reduce el riesgo de contaminación, utiliza un anticoagulante para que la sangre no se coagule, ¿no? Polivinilo sulfato de sodio al 0,025%, es antifagocítico, anticomplementario y inhibe la lectina C. Esa es la parte. Incubación 35-37 grados con 5% de CO2. ¿Cuánto tiempo se hace el cultivo? 2 a 4 semanas, ¿no? 2 a 4, o sea, de 15 a 30 días aproximadamente. ¿Qué se busca? Busca de colonias en plano inclinado, como esto, ¿no? Aquí estas colonias, esos puntitos blancos. Subcultivos, después si salen así, esto lo saco y lo siembro en un agar sangre de carnero y agar chocolate. Lo incubo por 48 horas a 5 a 10% con CO2 y veo el desarrollo. Claves para la identificación: si crece a las 48 horas, si son colonias pequeñas no hemolíticas transparentes, cocobacilos gram negativos como hemos visto, oxidasa y catalasa positivo, no fermenta los carbohidratos, aglutinación con suero polivalente. Son características para decir que es una brucela, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos y hacemos la pregunta de ¿cómo puedo identificar una brucela? Lo puedo identificar una colonia que me crece en un medio, identificar y saber si es brucela o no, porque me creció a las 48 horas, sus colonias son pequeñas, su bacilos gran negativo, oxidasa y catalasa positiva, no fermentar los carbohidratos y aglutinación con suero polivalente. Perfecto. Y así crecen las colonias, ¿no? De Brucella mellitus, así está. Este es un agar Brucella y vemos las colonias ahí. Este es el grande Brucella, cocobacilos, o sea, ¿no? Los dos coquitos juntos, ¿no? Son cocobacilos, ¿no? Gran negativos. Ahí está. Se menciona que la muestra para nosotros poder tomar y llegar a un buen diagnóstico, tenemos que tomar la muestra con fiebre. Es decir, cuando el paciente está con un pico de fiebre, ahí sería importante tomarla porque quiere decir que la bacteriemia o la concentración de bacterias ahí está en un pico mayor. Entonces, en la sangre, al tomar los hemocultivos, puedo coger una mayor concentración de bacterias para que fácilmente me pueda desarrollar. Entonces, con fiebre alta, hay un menor tiempo para poder aislarlo, ¿no? La probabilidad de aislamiento, menos tiempo. Fiebre alta, un 86%, fiebre moderada, 75%, y sin fiebre, 28%. Esto es en medios convencionales. Actualmente, igual se sugiere que podría ser con fiebre mucho mejor. Sin embargo, con las nuevas metodologías en las cuales detectan mínimas concentraciones de bacteria, podemos obviar este paso o no necesariamente tiene que ser con fiebre, ¿no? Entonces, y acá está. Ya, pero, ¿y entonces cuál le hago mejor? ¿El hemocultivo o el mielocultivo? Actualmente siempre hacerle primero el hemocultivo. Si sale negativo y yo sigo con la sospecha de que es una brucela, tengo que hacer el cultivo de el mielocultivo, ¿sí? Un hemocultivo positivo en un 53 a un 90%. ¿Hay mayor carga bacteriana en la médula ósea? Sí. Es decir, un mielocultivo me podría representar como que yo hiciera 3 hemocultivos, ¿no? Tiempo de aislamiento del hemocultivo de 6 a 8 días, ¿no? Con un rango de 2 a 12 días. Y el tiempo de aislamiento del mielocultivo, 4 a 5,3 días, un rango de 2 a 8 días. ¿Miren, cuánto me reduce, no? Y esos son los frascos que le digo, ¿no? Actualmente utilizamos esta metodología, automatizados o semiautomáticos, que nos destacan estos Pactec, por ejemplo, es el que le he puesto aquí en la fotografía. Permite detectar el 95% de los cultivos antes del séptimo día de incubación, ¿no? Entonces lo ponemos a incubar 7 días en un equipo automatizado, me detecta a medida que progresan estos hemocultivos, hay consumo o aparición del CO2 y
me detecta, ¿no? Por una base fluorescente que tienen acá, un detector, me va a detectar si hay un consumo y puedo inmediatamente hacer un subcultivo, ¿no? A medida de que progresa la enfermedad, disminuye la probabilidad de positividad del monocultivo porque se hace necesario el alimento ya de otros tipos de aspirados o de biopsia, ganglio linfático, hígado, vaso, ¿no? El diagnóstico serológico, ese es el diagnóstico bacteriano, como habíamos mencionado, es un poco engorroso, pero es la forma de la fuerza ahí. Eh, entonces, hay pruebas serológicas también, los métodos indirectos, en la cual nosotros vamos a detectar los anticuerpos contra esto. Y para esto utilizamos una determinada cepa para yo enfrentar el suero del paciente con una determinada cepas. ¿Cuáles son? Las cepas de la Brucella abortus 1119, 3 o la 99S, así se llama, ¿no? Estos son antígenos bacterianos que permiten detectar los anticuerpos de Brucella abortus, suis y melitensis, ¿no? Pero si yo quiero detectar Brucella canis y ovis, se necesitan antígenos específicos para esto, ¿sí? Aquí está. Consideraciones de estas metodologías es que son pruebas más usadas, basado en la detección de anticuerpos inmunoglobulina G o IgM, lo hemos mencionado que la IgM en la fase aguda y IgG en la fase crónica. El lipopolisacárido es la estructura más importante de la reacción con la respuesta inmune y el lipopolisacárido es la parte externa de la célula y por consiguiente la mayor parte de anticuerpos. Y esto se ve en este gráfico siguiente, mire, ve. Acá está. Este es el lipopolisacárido, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, hay dos tipos de colonias, unas colonias lisas y otras rugosas. Las lisas, por ejemplo, tienen el lípido A, ¿no? El núcleo que viene acá más arriba, y más arriba en estas partes negritas vendría a ser polisacárido O. Esa es la forma lisa, ¿no? Esta es la membrana, ahí está el espacio, este es el espacio periplásmico, y lo que vemos acá, ¿no? Y en cambio, en las rugosas tienen el lípido A, tienen el núcleo, pero no tienen el polisacárido. Por eso podemos diferenciar. Y hemos mencionado que estos lipopolisacáridos son los que tienen, ah, eh, están en la parte externa y es la parte externa de la bacteria, como hemos mencionado, ese lipopolisacárido que hace que esté a una estructura bastante más importante en relación con la respuesta inmune, ¿no? ¿Puede dar reacciones cruzadas? Sí. ¿Qué quiere decir reacciones cruzadas? Es decir, aglutinan o me hacen una reacción pareciendo positiva cuando no lo es. ¿Con qué puede salir así positiva? Con Yersinia enterocolítica o 9 o 11 o Francinella tularensis o Vibrio cholerae, la salmonela o Escherichia coli 157 o 117 o la Stenotrophomona maltophilia, ¿no? Con estas pueden hacer reacciones cruzadas, ¿no? O sea, me puede dar un falso positivo. Esto es para que ustedes sepan cómo es la respuesta inmune de la brucelosis, ¿no? Hay una fase, ingresa la bacteria, me empieza a hacer sintomatología, y en una fase latente todavía, ¿no? Levemente, y empieza a aparecer, primero, ¿cuál aparece? En negro, ¿cuál? La inmunoglobulina M, lo primero en la fase aguda. Y después, un poquito más, se hace la inmunoglobulina G, que puede también disminuir en la fase de curación o puede mantenerse, ¿no? Como una memoria y por mucho más tiempo. ¿Cuáles son las pruebas disponibles que utilizamos o que tenemos nosotros en una aglutinación rápida en placa, aglutinación lenta en tubo, aglutinación con 2-mercaptoetanol, rosa bengala, fenómeno de zona, anticuerpos bloqueadores, anticuerpos incompletos, prueba de Kuhn y el ISA indirecto? Son pruebas serológicas. Vamos a hablar rápidamente de unas de ellas para que puedan tener en cuenta. Acá, por ejemplo, que esta es una aglutinación, se enfrenta gota a gota con una determinada concentración y va a aglutinar, ¿no? Aglutinan ahí en la placa y seguramente vamos a poder verlo en el laboratorio. Esta es en placa y estas son aglutinaciones en tubo, ¿no? A diferentes concentraciones se va haciendo una dilución y se enfrentan con una determinada cantidad de antígenos y se aglutina. Bueno, puedo titularlo, es decir, puedo terminar
cuál es la máxima concentración. Y esto sí me ayuda para servir cómo va el tratamiento, ¿no? Esta es la aglutinación y estos son la hemaglutinación, como vemos acá en sangre y unos puntitos rojos. No, hablaremos rápidamente de cada una de ellas. La aglutinación lenta en tubo se menciona que es la más antigua, la que se utiliza aún para el diagnóstico de brucelosis anormal humana. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una dilución de crecientes del suero a investigar y se enfrenta con una cantidad constante de antígeno. O sea, ha hecho una cantidad constante de antígeno, ¿no? Y el suero del paciente lo diluyo, ¿no? Al medio, a la cuarta, al 16, a 32, ¿no? De esta forma, entonces, determino el título como máxima dilución de aglutinante. ¿Qué utilizo aquí? Suspensión de Bruselas abortus 11-19 al 4,5%. ¿Y qué detecto? Detecto anticuerpos, tanto IgM, IgG, IgG2. Esta es prueba de aglutinación con y sin 2-mercaptoetanol. El mercaptoetanol es una sustancia que me va a inhibir o me va inactiva los anticuerpos de inmunoglobulina M. Es decir, yo veo que hay una aglutinación, quiere decir que hay anticuerpos. Pero ¿cómo saber si es IgM, que es una fase aguda, o IgG? Entonces, utilizo una sin 2-mercaptoetanol, pues me va a aglutinar total si me aglutina, y después le agrego el inhibidor de la inmunoglobulina M, que es el 2-mercaptoetanol, y también me va a dar una determinada dilución, un determinado título de aglutinación. Hago esta diferencia y puedo determinar cuánto es de anticuerpos inmunoglobulina M, ¿no? Y también, si no, cuántos son las de inmunoglobulina G también, ¿no? Entonces, ¿qué detecto? IgG, IgM, ¿no? ¿Cuánto es el título significativo? 1 en B. Reacción de Hudson es una reacción de obtención rápida en placa, como vemos aquí en la figurita, ¿no? Enfrentamos ahí cantidades decrecientes de suero a investigar con cantidades constantes de antígenos, se observa la presencia de no aglutinación. La presencia o la no aglutinación, ¿no? Entonces, ¿es la presencia de aglutinación o no? Entonces, hay una escala de títulos ahí. ¿Qué voy a detectar acá? Anticuerpos IgM, IgG también, porque son totales, ¿no? Y la más conocida, y seguramente ustedes han escuchado, la prueba de Rosa de Bengala. Es una prueba rápida en placa, que se utiliza como un tamiz, un tamizaje. Se pone en contacto ahí una alícuota de suero, que son aproximadamente 30 microlitros, con 30 microlitros de antígeno, y lo mezclo. Y veo si hay aglutinación. ¿Qué se utiliza? Suspensiones de Bruselas abortus al 8,5% con un pH ácido. ¿Y qué voy a detectar? Inmunoglobulina M e inmunoglobulina G1. Ahí está. Y puedo detectar y puedo hacer un tamizaje de esto, ¿no? Presencia o no. Aquí están ciertas características de las pruebas en placa, en tubo, 2-mercaptoetanol, rosa de Bengala, qué es lo que detecta, IgG, IgM, IgG, IgM en tubo, rosa de Bengala, IgG1, cuánto es el tiempo de reacción, el pH y abajo el porcentaje del antígeno que utiliza, ¿no? El porcentaje. Ahí está. Y para hablar un acápite especial de rosa bengala, que es la más utilizada, que tiene un antígeno acidificado, es sencilla, económica, detecta inmunoglobulina G1, muy sensible, específica, prueba cualitativa, positivo o negativo. ¿Está? Sensibilidad 95,6%, especificidad 98,3%, valor predictivo positivo 98,2% y valor predictivo negativo 95,8%. Una buena prueba que se puede seguir utilizando. Y acá está la sensibilidad de las pruebas para el aislamiento de Bruselas con placa, tubo, 2-mercaptoetanol, ¿no? Y rosa de Bengala. ¿Cuál es el que tiene más alto? Rosa de Bengala, ¿no? En cuanto a sensibilidad. ¿Cómo interpreto o cómo puedo pensar yo que si es un paciente con brucela o no? Por ejemplo, rosa de Bengala y la prueba de placa, ¿no? Si la rosa de Bengala me sale negativo y la placa me sale negativo a 1 en 50, el paciente no tiene brucelosis. Si me sale negativo en rosa de Bengala y en placa, en un título de 1 a 100 a más, se debe realizar pruebas complementarias para poder confirmar el resultado. Pero si me sale rosa de bengala positivo y así la dilución sea 1,25 a más, puedo decir que tiene brucelosis.
Bueno, este es el estadístico anuario que se hace en el Instituto Nacional de Salud, siempre presenta. Bueno, este es de 2018 simplemente para mostrarle que en ese momento no teníamos, y eso era muy importante conocer, que, muy importante conocer que que la brucela en sí no lo habíamos detectado, si bien es cierto, salían pruebas serológicas, o sea, pruebas indirectas o metodologías de detección indirecta. A ver, voy a conectar el cargador, ahí está. De indirectas salían positivas, pero ya cuando le hacíamos PCR cultivo, no teníamos ninguna positividad. ¿Mm? Entonces, no teníamos ninguna positividad. Pero en el 2024 encontramos algún positivo, ¿no? Dos o tres positivos. ¿Y esto a qué se debió? Usualmente quiere decir que si no encontramos una de las cosas más con mayor, eh, digamos, lo oportuno que se dio en su momento fue la vacunación al ganado, ¿no? La vacunación que se hacía al ganado para no tener brucela contra la brucela. Y esto dio resultados porque durante mucho tiempo no tuvimos ningún aislamiento en cultivos positivos. Entonces, teníamos reacciones serológicas positivas, que quiere decir que de repente sean crónicos o de muchos años, ¿no? Y eran pacientes adultos mayores, realmente. Pero después de la pandemia, al parecer, no se siguió con la vacunación respectiva, ¿no? Y nuevamente volvieron a aparecer, lo que se menciona. Y eso lo dejo de tarea a ustedes para que averigüen en el 2024 si tuvimos en el anuario, van a ingresar al Instituto Nacional de Salud y van a buscar el anuario estadístico, ¿no? Y ver si hubo diagnóstico de brucelosis. ¿Mm? Sería importante saber cuánto fue en el 2024, creo que tuvimos 2 o 3 casos. Ese es el antígeno del Instituto Nacional de Salud que ya no lo fabrican, muy buen antígeno para hacer la detección de serológica de brucelos. ¿Cómo tratamos la brucelosis humana? En verdad, para los médicos, es verdad, como mencionamos acá, es un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ver que el mismo germen es capaz de estar fuera o dentro de la célula, ¿no? Que como lo habíamos mencionado, ¿no? Eh, Podemos darle un tratamiento, puede ser efectivo, pero nuevamente puede haber recaídas, ¿no? Así sea susceptible a los antibióticos que utilizamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo puedo saber yo si el tratamiento que estoy dando es efectivo? ¿No? Primero, tengo que ver si empiezo a dar el tratamiento y hay una mejoría, pero puede haber una mejoría, pero puedo ver si toda la sintomatología que tiene el paciente remite, es decir, va desapareciendo, ¿no? Todo el malestar que tiene, la fiebre, la saltralgia, va disminuyendo. Entonces quiere decir que mi tratamiento está siendo efectivo. La respuesta inmunológica también puedo ver, ¿no? Si antes mi título era mayor, ahora el título de la prueba serológica va disminuyendo, quiere decir que eh, va siendo más efectivo. Número de recaídas también, de repente nuevamente recaía más veces, pero ahora las recaídas son menos veces y va siendo efectiva, quiere decir que mi tratamiento está siendo ok. ¿Qué tratamiento debo darle yo, no? Va a depender del agente etiológico, si es Brucella melitense o Brucella suis, si es abortus, si es canis, ¿no? También cómo clasifico los casos, si es agudo, subagudo, crónico, si es una recaída, qué cuadro clínico tiene, si es leve, moderado, si es grave. Hay compromiso de otras, de otros, eh, hay compromisos de ganglios, hay compromisos articulares, también es importante saber, ¿no? ¿Qué tratamiento debo dar? Usualmente una brucelosis aguda o subaguda en niños, en adultos y niños mayores de 8 años, tetraciclina, doxiciclina, más una rifampicina bioral. ¿Cuánto de tratamiento? 4 a 6 semanas. En una aguda o subaguda, pero en niños menores de 8 años, ahí tengo que darle clotrimazol más rifampicina bioral de por 4 a 6 semanas. Y en brucelosis crónica, la fase de ataque es esquema similar a la fase aguda, como les hemos mencionado,
igual también hasta la remisión del cuadro clínico, y en la fase de consolidación damos minidosis ya, ¿no? Una cápsula de tetraciclina o triciclina cada 24 horas en adultos o niños mayores de 8 años y en menores de 8 años cotrimoxazol, ¿no? Duración hasta 6 meses. Ese es el esquema de tratamiento que se da, ¿no? Allá, pero ¿y si está en una gestante, o sea, en el embarazo, en una lactancia, va a ser el mismo? Ahí tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Y reemplazamos aquí eh, el tratamiento que nosotros damos, la tetraciclina, por el cotrimoxazol. Si hay recaída, usar el mismo esquema o minidosis. La causa puede ser persistencia intracraniana de la bacteria o, independientemente del esquema utilizado, no relacionada a la resistencia bacteriana. Entonces hay que tener en cuenta. ¿Cómo proveemos y cómo podemos prevenir la brucelosis? Primero, vacuna de la brucela melitense, vacuna de la brucela abortus y evitar el consumo de queso fresco producido artesanalmente. La vacuna no para el humano, ¿no? La vacuna es para el ganado. Erradicación, eliminación de las cabras infectadas. Eso podría ser. Bien, eso con respecto a la brucelosis, pero hay dos bacterias más que también están siendo actualmente bastante comentadas, ¿no? Y esto se debe a que nuevamente están apareciendo y a veces una de estas se pueden utilizar como dentro de las guerras que se dan como parte de un ataque microbiológico, ¿no? Y lo vamos a hablar de eso, ¿no? Lo vamos a hablar, ¿no? La Francisella tularensis o tularemia, que es la enfermedad que da, altamente infecciosa causada por esta bacteria, ¿no? Que es Francisella tularensis, ¿no? Entre humanos no son contagiosos, pero a menudo ocurre resultado por contacto con animales salvajes pues, que están infectados, por la ingestión o contacto de agua contaminada, o picadura de artrópodos como las garrapatas, que se alimentan de animales salvajes infectados y nos pican a nosotros los humanos. Lanciniella tularensis puede ingresar por vía oral, ¿no? Queda la parte respiratoria, la parte de los ganglios se pueden distribuir ahí, como hemos visto, ¿no? Dentro de todas las... Se expresa en diferentes formas clínicas, obviamente varía la gravedad de acuerdo a las dosis, la cantidad de microorganismos que ingresan, dónde se inocula y el lugar donde se inocula, ¿no? Eh, Actualmente era una enfermedad del pasado, pero nuevamente está teniendo vigencia esta bacteria o esta enfermedad tularensis como un arma biológica que se puede tener, ¿no? Grandes epidemias ocurridas recientemente han provocado pues un interés otra vez por esta enfermedad, que aparentemente ya estaba erradicada, pero al parecer seguimos, ¿no? ¿Qué características tiene? Una enfermedad úlcero glandular, presencia de una úlcera en el sitio de inoculación, linfoadenopatía regional, o sea, en la zona donde hubo la lesión, demora en desaparecer. Otras presentaciones de enfermedad puede ser a través de la parte ocular, glandular, orofaringe. Hay presencia de fiebre, sin evidencia de un punto de inoculación. También puede haber presencia de la enfermedad pulmonar, que aparece en forma natural, usualmente no es común. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Difícil porque en cultivo, directamente, porque es un microorganismo bastante fastidioso, ofrece pocos medios de rutina, baja sensibilidad de las muestras de cultivo, tampoco no se han estandarizado pruebas moleculares como el PCR. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza acá? El ensayo o las pruebas serológicas, ¿no? Entonces se enfrenta el suero del paciente concentrado con un antígeno conocido de esta bacteria y va a aglutinar como lo decíamos en la brucela igual, ¿no? La primera semana se dice que puede detectar, pero su pico máximo de detección a la segunda semana. Hay mucho más nivel de anticuerpos para poder ser detectada, ¿no? Tratamiento, ¿no? Responde muy bien a las terapias con antibióticos, ¿no? Y si el paciente toma los antibióticos adecuados, da una adecuada respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata?
la streptomicina o gentamicina, ¿no? Entonces, pero existe una manera mucho mejor de evitar, que es las vacunas para esto. Ya que sí existen vacunas y acá vemos cómo han desarrollado la colonia de la la tolerancias, varios medios de cultivo, extracto de levadura, carbón tamponado, medio de agar sangre y acá de agar chocolate también, ¿no? Ahí está. Y otra bacteria que también debemos mencionar es la Legionella pneumophila, ¿no? La Legionella pneumophila es una bacteria gram negativa, forma de bacilo, vive en aguas estancadas, elevadas temperaturas y crecimiento se ve favorecido por la presencia de materia orgánica. ¿Qué necesita? Necesita oxígeno, o sea, flagelo para desplazarse, quiere decir movilidad positiva, y se han identificado una serie de serogrupos, ¿no? 16 serogrupos, más de 30 especies que se conocen, pero la más común, ¿cuál es? La del serogrupo 1, ¿no? Y responsable de la mayoría de infecciones en humanos. ¿Mm? Usualmente hacen neumonía, que es lo que nos va a llamar la atención, ¿no? Puede tener dos presentaciones clínicas. La enfermedad del legionario se manifiesta como una neumonía, el aspecto clínico puede variar de una enfermedad leve a moderada hasta enfermedad grave, con fallo multiorgánico, y la otra es la fiebre de Pontiac, que es un resfrío, una gripe, ¿no? Una gripe común. El diagnóstico puede ser de cultivo, inmunofluorescencia directa y detección de antígeno en la orina. Son pocamente sensibles tanto el cultivo como la inmunofluorescencia directa, por lo tanto acá se utiliza más el método de la detección de antígeno en orina, ¿no? Cultivos, es un cultivo de extracto de levaduras, ¿no? Extracto de levaduras, extracto de levaduras en carbón activado o tamponado, carbón tamponado. Este es para los cultivos, ¿no? Pero sin embargo como hemos mencionado, es una bacteria de crecimiento fastidioso, lento, el cultivo requiere varios métodos selectivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método más utilizado? La detección de antígeno en orina, es lo que se ha visto. Pero detecta tiene una limitación, esta puede detectar un número limitado de serogrupos, especialmente la neumofilia de ese grupo 1. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento que se da para combatir esta infección, que se debe dar apenas tenemos la sospecha de esta infección, macrólidos, ¿no? Los macrólidos o las fluoroquinolonas son actualmente el tratamiento de elección para ese tipo de bacterias. El enfermedad de Pneumoniae, el diagnóstico, cómo se puede hacer, ¿no? Microcultivos, examen de orina, antibióticos, ¿no? Los macrólidos como acitromicina, claritromicina o quinolonas como levofloxacina, ciprofloxacina, ¿no? Ahí está. Bien, eso sería lo que quería compartir con ustedes hoy día. Acá importante saber el tema de la brucelosis, qué tipo de cepa es la que utilizo para hacer los diagnósticos serológicos, las características de esta, cómo puedo yo diferenciar cuáles son los hospederos más importantes, ¿no? Cuáles son los hospederos más importantes para ellos. Si tuvieran alguna pregunta, es el momento. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Es una constante que aparezcan los granulomas no gaseosos con la brucelosis? Mm, no es una constante usualmente, pero es para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, si tenemos eso, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ahí, usualmente en estos tipos de granulomas que se dan, sobre todo en una brucelosis crónica, tenemos que hacer nosotros ahí un cultivo de esa parte, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico. Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, bien, estos Sí, doctor, puntos los tengo dejo. una segunda pregunta. Sí, ¿Las brucelas tienen plásmidos?
Eh, ¿Qué es un plásmido? ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de plásmido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un ADN extra, que es un ADN extra que tienen para la recombinación, en cierto caso, y les genera, o sea, pueden generar resistencia a ciertos antibióticos mediante la conjugación con otras bacterias. No, cuando tú hablas de plásmido, cuando tú, por ejemplo, dices, sí, es un plásmido, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, si la brucela tiene plásmido, o sea, tiene ese ADN extra que permite una conjugación para la resistencia farmacológica. Eso es lo que preguntaba. Ya, claro, mm, sí, a lo que te refieres tal vez es si es que en el tratamiento, ¿no? Para el tratamiento quieres buscar si tienen plásmido en cuanto a resistencia de ciertos antibióticos. Hasta el momento, estas bacterias, esto usualmente no hemos encontrado resistencias contra las tetraciclinas, que es lo que usualmente, o doxiciclinas, que es la que usualmente utilizamos, o el cotrimoxazol, ¿no? Usualmente, por lo tanto, un poco difícil, ¿no? De encontrarlos en ellos. Gracias, doctor. ¿Sí? Si no tenemos ninguna otra pregunta, les invito a revisar esta parte del anuario del Instituto Nacional de Salud para ver cuántos, y eso de repente lo podemos ver en la práctica, cuántos aislamientos de Bruselas hemos tenido en el 2024. Sería importante poder conocerlo. ¿Sí? Bien, buenas noches. Creo que tenemos ahí a dos teorías más adelante y ahí lo vamos a compartir.